Este es Dominguito, ¿no? Muy buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara, transmitiendo desde la redacción de La Jornada de Oriente el programa Aquí Vamos, que es el programa que nosotros hacemos con mucho gusto para las redes sociales de La Jornada de Oriente, que usted puede observar particularmente en Facebook, en este momento en una transmisión en vivo, que también puede recuperar apenas termine este programa por esta misma plataforma, pero también puede observar programas, emisiones anteriores en nuestro canal de YouTube, que va habilitando también ahí las transmisiones que vamos haciéndole de domingo a jueves a partir de las 9 de la noche. En unos momentos se va a incorporar con nosotros Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, para ir comentando las 5 principales noticias que usted puede encontrar en la edición impresa mañana de nuestro periódico, que viene insertado en el diario capitalino La Jornada. Usted puede adquirir en cualquier puesto de periódicos a partir de mañana, muy temprano, 6 de la mañana, 5 ya está circulando nuestro periódico. Además, también puede consultar estas y otras muchas noticias a lo largo del día en www.lajornadadeoriente.com.mx, que es la dirección de nuestro portal electrónico, o bien darnos de alta en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, para que no pierda ningún detalle de la actualización prácticamente al minuto, todo el día, respecto a las cosas que pasan en Puebla, y también tenemos la cobertura, por supuesto, para Tlaxcala. Han sido días bastante calurosos, días en los que el sol ha asolado, el calor ha asolado y azotado a los poblanos, pero bueno, parece que esta noche empieza a ser más fresca. Ya está con nosotros Fermín Alejandro García, y pues bueno, vamos a darle cuenta de las 5 principales noticias que daremos mañana como principales en nuestra edición impresa. La primera es una rueda de prensa, Fermín, que hoy dieron los miembros del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla. Esta organización, que nació a partir del grave problema que a lo largo del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosa se gestó con el gobierno encerrando a sus opositores, adversarios, a gente que simplemente disentía. Pues bueno, surgió esta organización para exigir su libertad, y la última campaña que han realizado es la recolección de firmas para solicitarle al actual gobernador José Antonio Gali Fayad que revise los expedientes de 366 personas que aún se encuentran en calidad de presos políticos, de procesados o que también son perseguidos. El comité informó que se recaudaron 16.290 firmas, un número bastante importante, que servirá para solicitarle al gobernador José Antonio Gali Fayad que revise estos 366 expedientes. Fermín. Así es, Martín, es esta la principal noticia que le estamos presentando el día de hoy, que vamos a darle a conocer en nuestra edición tanto digital como impresa. Hago aquí un breve paréntesis, Martín. Creo que por encima de esta noticia y de otras noticias, creo que hay una muy buena noticia en el escenario poblano, que fue que ayer el equipo Lobos WAP gana... sube a la primera división A. Sube a la primera división A. Al ratito vamos a tener aquí a nuestro compañero Polo Aguilar para que nos explique qué significa. Habemos personas que no sabemos de fútbol. Nada. Somos Martín y somos yo. villamelones, pero ahora sí ya vamos a ir al estadio. No, apoyar a los Lobos o no, o sí apoyar al pueblo, o seguir apoyando al pueblo. Yo no voy a ir al estadio. No más tiene apoyar a los Lobos. No, yo lo apoyo. No, yo lo apoyo desde... ¿Desde dónde? Desde mi casa, desde la televisión. Te vas a comprar una casaca, un pants. Y estuve muy atento. Me parece algo muy positivo para la ciudadanía, para la sociedad poblana, por 2 razones. Primera, porque es un triunfo deportivo, y a lo mejor en Puebla no estamos muy acostumbrados a valorar eso. Siempre el deporte, más allá del tema comercial, ayuda un poco a darle oxígeno a la sociedad. Es una parte que viene a compensar esta parte siempre trágica, triste, que nos garantiza siempre nuestra clase política. Y por el otro lado, que es un triunfo deportivo patrocinado, sustentado por una universidad pública. Por la máxima casa de estudios. Por la principal universidad pública de Puebla, por una de las principales instituciones de educación superior del sureste mexicano, y que ojalá se cuide mucho este proyecto deportivo, no vaya a caer en los vicios que han caído otros proyectos deportivos. En general, creo que los equipos siempre han estado vinculados a universidades. Marchan, que es el caso de la UNAM, de este equipo de Guadalajara, de los tecos, todavía son tecos, ya sabemos. No sé. Lo de la Universidad Autónoma de Nuevo León también, Fermín. Sí, pero bueno, al ratito vamos a platicar más. Ahora, regresando a esta noticia, Martín,
efectivamente, pues fue una labor ardua que hizo el Comité de Presos Políticos para que el tema no quede zanjado con el cambio de gobierno, de que se piense que ya se solucionó. Esto no es así. La persecución política, la represión política que generó Moreno Valle sigue viva, sigue vigente. ¿Por qué? Porque hay todavía activistas en la cárcel, Sí. otros con prisión Procesos. domiciliaria, Ajá, pues sí, como es el Simitrio. caso de Simitrio y Francisco Castillo Montemayor. Otros tienen procesos que estuvieron en la cárcel y están ahora en libertad y siguen enfrentando un proceso. Hay otros que tienen averiguaciones de acuerdo al viejo sistema de acusatorio, averiguaciones previas abiertas, Así es. o lo que hoy se dirían carpetas de investigación. Es decir, existe la tentativa de que en cualquier momento se activen y los pudieran encarcelar o los pudieran llevar a juicio. Así es. Hay otros más que han sido víctimas de que los siguen, que los espían, que los molestan con llamadas telefónicas, con anónimos, y que es como parte de este amedrentamiento. En estos 366 casos mencionados por el Comité de Presos Políticos, hay que destacar que son casos que se han revisado por este comité y que están en ese estatus verdaderamente de perseguidos políticos. No es solamente aquel que dice yo soy perseguido político. Porque a veces aparecen ya así también. claro, ¿no? pueden Rivales. prestarse casos de personas que a veces están vinculadas a alguna fuerza política, a algún vivales, líder ¿no? social, y que entonces cometen un delito y que creen que la medida fácil es Decirse perseguidos. No todos los que están en este conjunto del que habla el Comité de Presos Políticos son personas que pudiéramos decir eran como ciudadanos totalmente saludables desde el punto de vista social, pero sus procesos Sí. no son justos, no son apegados Bueno, a la por ley. ejemplo, de esto que estás mencionando es el caso tal vez de Israel Pacheco, Claro. el ex líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento. Su inclusión en la lista de presos políticos, a algunos les saltó, lo cuestionaron, pero la verdad es que más allá de las arbitrariedades que pudo no haber cometido como dirigente sindical, como dirigente gremial, Israel Pacheco, la verdad es que su proceso, como bien dices, es el proceso de un preso político. Sí, claro, porque a ver, Israel Pacheco era muy impopular, había trabajadores que lo querían mucho y había otros que no lo querían porque lo acusaban de represor, de autoritario, de que fomentaba prácticas viciadas, que es muy común en la mayoría de los sindicatos. Pero su procesamiento no tiene que ver nada con lo que Con ese tipo de era cosas. esta parte negativa. Son procesos que no han estado sustentados jurídicamente, que parece que se le fueron armado ex profeso como parte de una venganza política. Entonces, por eso el comité tuvo mucho cuidado de buscar que las personas que fueran incluidas, los activistas que fueran incluidos en esta lista, efectivamente sean situaciones anómalas, estos procedimientos, estos encarcelamientos, estas prisiones domiciliarias, o lo peor de los casos, donde ni siquiera hay un proceso y hay un hostigamiento de parte de la autoridad. Claro. Bueno, Fermín, la segunda noticia de importancia es algo que pasó este fin de semana, concretamente el sábado, la incidencia del SUTISTEP, el sindicato de trabajadores del ISTEP, logró en 2 ocasiones, Fermín, reventar o impedir que hubiera un albazo en la elección. Resulta que se les llamó de última hora a los trabajadores para que fueran a votar en 2 ocasiones. Solamente estaba registrada una planilla, la del exalcalde de Tepeaca, Isauro Rendón Vargas, y los opositores a la exsecretaria Susana Isabel Andrade Solís, pues lograron detener esto que consideraron un albazo. Y bueno, la situación en el sindicato sigue siendo de tensión, Fermín. No, además, imagínate que llegue Isauro Rendón, de dirigente del sindicato del ISTEP. La iglesia en manos de Lutero. A ver, para que nos demos una idea, Isauro Rendón es un médico que siempre estuvo en el ISTEP, trabajó muchos años ahí, siempre quiso ser líder sindical, no lo logró, pero sí estuvo en varias dirigencias sindicales. Él es priista. Claro. También en varias ocasiones intentó ser candidato a presidente municipal o a diputado local por Tepeaca, no lo dejaban, pero finalmente él logra llegar a la presidencia municipal de Tepeaca, Sí. en el primer trienio del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. Fue un pésimo alcalde. Más allá de lo que Moreno Valle hacía contra los alcaldes, él fue un pésimo alcalde. Son de estos personajes que tardan mucho en llegar a un cargo y ya que llegan lo hacen bastante mal.
Claro. Él fue muy mal presidente. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo, si tú ibas de Tepeaca a Tecali de Herrera, la carretera era una franja de asfalto que nada más correspondía a un carril. El otro carril no existía. Porque el presidente decía que iba a volver un bulevar esa carretera, y entonces mandó primero a romper la cinta asfáltica de un carril y después se puso a hacer el proyecto y a gestionar los recursos. Entonces, cuando estuvo listo el proyecto y cuando llegaron los recursos, ya había pasado un año, y durante un año todo ese deterioro, ¿no? cuando ibas tú en esa parte, que además es de un tránsito comercial muy importante en el estado, era terrible por una mala planeación. Bueno, Isauro Rendón acaba muy mal con sus cuentas públicas, muy mal. Tan es así que muchos creían que iba a ser como uno de los primeros presidentes Los que iba a caer picota, ¿no? que Moreno Valle pudiera ahí llevarse a un procedimiento. Y muchos decían en Tepeaca que con sobrada razón. ¿Y por qué no sucedió eso, Fernando? Porque de pronto Isauro Rendón aparece en un proceso electoral del ISSSTE para elegir la dirigencia del sindicato del ISSSTE, aparece como el candidato en la planilla oficial. Vaya, y como una suerte de esquirol. Isauro Rendón se dedicó a amenazar a los trabajadores que estaban en la disidencia. Es decir, todo parecería indicar que él negoció sus cuentas públicas a cambio de ir a hacer la guerra sucia al sindicato. Una suerte de esquirol. ISSSTE. Pero en aquella ocasión recordemos que Susana Andrade precisamente hizo una maniobra ahí muy hábil, porque muy en el estilo de Moreno Valle, cuando no querían un sindicato, lo que hacían es que mandían a correr a todos los que iban a contender, no podían inscribirse a nadie. Claro. Susana Andrade tuvo la asesoría adecuada, logró un amparo para que no la despidieran antes de buscar el registro. Claro. Entonces, cuando ella se fue a registrar, ya estaba amparada y no la pudieron despedir, no la pudieron descalificar, y le gana la planilla de Isauro Rendón. La aplasta, de hecho, ¿no? Sí, entonces ya Isauro Rendón como que por eso desaparece momentáneamente. Entonces estaba catalogado como un mal presidente, como un mal dirigente sindical, o más bien un mal sindicalista, no dirigente, un mal sindicalista que se había prestado a ser como el represor de los verdaderos sindicalistas, demócratas del ISTEP. Y ahora aparece como el candidato oficial. Pues por eso han reventado 2 veces la asamblea, porque no lo quieren. ¿Qué va a pasar ahí, Fermín, ahora con la asamblea sindical? Bueno, parece ser que Isauro Rendón va a recurrir a un procedimiento para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le dé directamente la dirigencia sin pasar por una asamblea. ¿Se puede hacer eso, no? Eso dijeron ellos. Y entonces yo solamente digo una cosa: si el gobierno del estado se presta a eso, va a prender un foco rojo, un conflicto de manera innecesaria. Pues claro. Yo me pregunto, a ver, ¿cuál es el problema de que no dejen a los trabajadores del ISSSTE elegir a quien quieran? Si gana Isauro Rendón, que gane, pero en una asamblea democrática, que se demuestre que la mayoría de los trabajadores están de su lado y que a lo mejor no sancionen como incorrecto lo que hizo en la pasada contienda electoral. Claro. Y si eligen a un dirigente que no sea afín a la parte patronal, al morenovallismo, pues esto le sirve al propio gobierno para oxigenar la situación que se guarda entre los trabajadores del ISSSTE, que es una institución médica muy importante en el estado. Claro. La tercera noticia de importancia, Fermín, auditorio, que tenemos preparada para mañana es una noticia de seguimiento de nuestro compañero Carlos Rocha. La semana pasada le informábamos acerca de las terribles condiciones en las que se encontraba el anfiteatro de Tecamachalco, las cámaras de refrigeración sin servir, no había instrumental, estaba ahí con un olor bastante fétido, y además estaba recibiendo los cadáveres de la región de Tehuacán, porque el anfiteatro en esa ciudad pues está también en reparación. Después, esa nota la publicamos el miércoles o jueves, Fermín, si no mal recuerdo, una nota de nuestro compañero Carlos Rocha, y bueno, pues al día siguiente resulta que el anfiteatro ya fue clausurado. No sabemos bien a bien qué es lo que va a pasar, con los cadáveres que hay también o que se estén, digamos, donde se van a atender a los cadáveres que estén en estos momentos pues llegando a Tecamachalco o a esta región, y además que también tenían el problema de la región de Tehuacán. Así es, era muy grave que
El anfiteatro tenía 3 cámaras frigoríficas, las 3 no servían. Lo que aquí narramos de que Se podía ver los cadáveres, se ¿no? podía entrar a la morgue, y en medio de la morgue había una mesa, y en esa mesa, si en ese momento había un cuerpo, ahí estaba el cuerpo extendido, expuesto, lo cual es una falta, es un atentado contra la intimidad de una familia, No, contra pues, su respeto al cadáver, respeto al cadáver, respeto a la vida privada. Así es. O sea, porque pues, si tú puedes entrar y tomar fotos Claro. o tocar el cuerpo, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, es muy grave que hubiera ocurrido esto, y aparte por las condiciones de higiene, que no puede ser posible que un cadáver Claro. que empiece a estar en proceso de descomposición en una zona cálida, Sí. como Tecamachalco, no sea cálida o seca, pero bueno. Bueno, cálida y seca, cálida de techo, eso es las dos cosas. Donde se ha de acelerar, donde hacer más rápido el proceso de descomposición de un cuerpo. La cuarta noticia que les tenemos es de índole político. El abogado Víctor León, quien es también un perseguido político del morenovallismo, y que ustedes recordarán la semana pasada, les dijimos que estaba sometido pues, a un juicio, una investigación de las autoridades electorales por supuestamente haber alterado documentación a favor de la entonces candidata Ana Teresa Aranda Orozco, candidata independiente, pues ya fue declarado inocente por el juez de control por la supuesta manipulación en materia electoral. Ya el abogado Víctor León ha sido declarado inocente de este delito, que además ni existía. Pero ahora él ha pedido, Víctor León, que la Procuraduría General de la República y las instancias correspondientes realicen y redirijan esta investigación hacia el Instituto Estatal Electoral del Estado, Fermín, y el argumento de Víctor León no es para nada falaz ni gratuito. Dice, bueno, si hubo manipulación de documentos, pues quien los estaba custodiando era precisamente el Instituto Estatal Electoral. Así es, nosotros lo dijimos la semana pasada, esta acusación contra este abogado parecía ser una prolongación de la política represiva del gobierno de Moreno Valle. Había sido el abogado de Ana Teresa Aranda, ganaron todos los juicios que emprendió Ana Teresa Aranda, y eso yo creo que dejó muy agraviado a los morenovallistas, y por eso han buscado la manera de que si no es con uno, es con otro. Van a frenarlo, a generar como una venganza contra aquellos que fueron como disidentes del morenovallismo, del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Claro. Entonces, el proceso no fue correcto, tan es así que inmediatamente un juez ha declarado que no procedía. Claro. Y pero ahora piden la reorientación de la investigación. Claro, ahora el problema es que ahí no termina todo. Acuérdate que a Ana Teresa dijeron que no había orden de aprehensión. Ahorita ya con este abogado, bueno, parece que ya se desistieron. Pero hay otros 9 panistas que están con posibilidades de que se les gire una orden de aprehensión. Que están en ese grupo de perseguidos, ¿no? Claro, sin contar con los que quieren expulsar del PAN. Entonces, ahí hay una situación muy complicada. A veces es difícil entender qué está pasando, porque por un lado Rafael Moreno Valle Rosas está muy activo en esta posibilidad de que se forme una alianza entre el PAN y el PRD. Este fin de semana ya está frotando las manos Moreno Valle, ya dieron un paso importante los dos dirigentes, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, que se dieron rueda de prensa conjunta. Es muy interesante que se unan para una elección presidencial, nunca lo han hecho. Ya habías anticipado tú que iba a haber ahí una alianza de facto, ¿no? En el Estado de México. Y que además es un reflejo de lo que está pasando en el Estado de México, porque las dos fuerzas políticas, aunque el candidato del PRD, muchos dicen, está creciendo, pues sí, crece 3, 4 puntos, pero no para ganar. Claro. Es más, con lo que tiene, no ganaría ni una elección en una colonia. Pero forma sí es fondo. Claro, ¿no? Pero entonces, y también es el caso del PAN, que está demostrando que no tenía la fortaleza. ¿No? Sí, claro, no tenía la fortaleza. El año pasado, pues no sé qué sucedió. Yo creo que el año pasado, cada estado donde ganó el PAN había como una situación particular que se impuso. Básicamente por gobernadores corruptos. Pero en el Estado de México es diferente, como que ahí la población vota más como con una orientación mediática, cuenta mucho lo que hacen los partidos a nivel nacional. Están más politizados también, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí sí, esa elección, por eso es muy importante, como es un reflejo de cómo podría ser el comportamiento del electorado de cara a 2018. Digo, no sé si eso se vaya necesariamente
atrás de Oye, Rafa. pero yo te pongo un escenario, a ver, haznos un pronóstico. Imaginemos que gana Del Mazo por parte del PRI o Delfina por parte de Morena y que la alianza de facto del PRD y PAN se va a tercer lugar. ¿Qué pasaría ahí? Porque lo menos que pueden tener es el segundo lugar, ¿no? Con las dos candidatas y no llegan ni al segundo lugar. Bueno, a ver, la lectura del Estado de México, uno, el PRI no está totalmente muerto. Así es. Muchos creían que el PRI ya no iba a poder hacer nada. Dos, Morena está muy poderoso, porque con pocos recursos, incluso hasta muchos opinan que con muy mala candidata, Ahí están. otros dicen que es buena candidata, se dividen opiniones, pero tampoco estamos hablando de que necesariamente sea una candidata muy carismática. No es. Demuestra mucha fuerza. Yo ahora me hago la pregunta, ¿qué tal si hubiera tenido todavía un mucho mejor candidato? Que no solamente tuviera la popularidad del observador y del partido y de un segmento que se identifique con él, sino que además fuera un carisma para entrar en sectores de la población ajenos a Morena. Yo creo que ahorita no pudieran Estaría frenarlo. despachada la elección. Y luego el PRD y el PAN pues están demostrando que se están cayendo en las intenciones del voto de manera terrible, que no convencen, que a lo mejor cuando tú vas a un estado, pues ahí tú vas generando como una expectativa de que a lo mejor aquí un gobernador del PAN o del PRD puede ser una buena opción, pero tal vez no está la gente calificándolos como para gobernar el país. Claro. ¿No? Bueno, el caso es que Moreno Valle es uno de los promotores de esta alianza. Sí, esto le da puntos a él. Y uno tendría que estar pensando que él tendría que estar cuidando el asunto de Puebla, para que no le contamine el ámbito federal y de esta manera pueda concretarse este proyecto que él ha perseguido de mostrarse como el político aliancista. Claro. Sin embargo, este fin de semana, en la punta de lo que está diciendo Fermín, estuvo aquí Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los caricaturistas más reconocidos en el país, fuera también de él, caricaturista de nuestra casa editorial de La Jornada, y bueno, obviamente los compañeros que cubren la fuente cultural le preguntaron sus puntos de vista sobre lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel local, y lo que dice Rafael Barajas, el Fisgón Fermín, es pues que el asunto del robo de hidrocarburos, el asunto de la violencia desatada por los huachicoleros, ya prácticamente le ha tirado cualquier posibilidad de candidatura a Rafael Moreno Valle Rosas. Claro, ya se volvió muy vulnerable Rafael Moreno Valle Rosas porque tiene muchos enemigos. Sí. Digo, en el PAN, en el PRI, en el PRD, sobre todo de Morena. Hasta en su exgobierno. Y ya se volvió muy vulnerable porque es un tema que ha crecido de manera muy acelerada. Y del cual no se puede quitar responsabilidad ninguna, ¿no? Es más, digo, la visión que hay de muchos es que en el tema no se está avanzando, no se está ganando ninguna guerra, como se dice. Al revés, tú vas a las comunidades y encuentras cosas terribles. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con unas personas de Coacnopalan, que es la junta auxiliar más importante de Palmar de Bravo. Incluso Coacnopalan es más grande que Palmar de Bravo. Recordemos que Palmar de Bravo es el epicentro del huachicol. Ahí han desarmado a los militares. Entonces, hoy la reforma educativa exige que se les haga unas encuestas a los alumnos preguntándoles qué quieren ser, qué van a hacer. Y alumnos de bachillerato, todos, la mitad, el 50% contestan seguir de huachicolero o ser huachicolero. Y entonces, quien me contaba decía, no es solamente un dicho al aire, por decir cualquier cosa. Hay gente que a lo mejor aquí en Puebla te dice, ¿qué quieres ser? Pues, quiero ser del cártel de los Zetas. Pero de ahí a que de veras un día se No, ahí están en la mata. No, dice, se enganchan. A ver, la realidad es terrible. Esa escuela, que es un cebeta, antes era un modelo, porque obtenía los mejores resultados en las evaluaciones. Se han caído a la mitad. Claro. En mucho porque los alumnos llegan muy cansados todos los días. Porque tienen que hacer las actividades. Porque muchos trabajan en las extracciones, ¿no? Y la extracción principal se hace de las 3 a las 5 de la mañana cuando duermen los marinos. Otros están de halcones todo el día. Y ojo, alumnos de bachillerato ya están consumiendo grapas, porque como necesitan estar despiertos, necesitan estar activos, claro, pues tienen que meterse cocaína, grapas para estar activos. Y para ellos la situación del huachicol ya les dio estabilidad. ¿Por qué? Porque les pagan 500 pesos todos los días. Claro. Les dan una moto nueva, les dan un teléfono celular sin límite de crédito. Son 14,000 pesos al mes. Les dan un radio y ellos además pues se sienten con un estatus
elevado en la comunidad. Y los maestros luego les dicen, bueno, pero entiende algo, esto no va a ser para toda la vida. Y no, dicen, ¿cómo no? Esto es para toda la vida. A ver, ¿a poco ya se quitó el narcotráfico en México? Responden los muchachos. Y bueno, yo digo, a ver, un maestro, ¿cómo le responde a un alumno? Claro. Te roban las palabras, te dejan mudo, porque la realidad es lacerante. Entonces, eso es una herencia de Moreno Valle, Que le va a pesar. por su omisión, y que lo vuelve muy vulnerable, porque cuando quieran hacer una campaña en contra, Nomás va a así. ser un tema muy poderoso que lo va a ofuscar. Es su libro de que donde se muestra ahí como Un santo. un Chicago Boy, pues se va a hundir Sí. frente al tema del huachicoleo. Si desde ahorita no le creemos. Bueno, Buenas noches. vamos a platicar ahora con nuestro colega, compañero Polo Aguilar. Polo, ¿Cómo buenas estás? noches. Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Fermín? Buenas noches y gracias por la invitación a platicar aquí. Un en el espacio de la experimentado jornada. periodista de deportes. Y bueno, Polo, a ver, hay algunos que no sabemos de deportes. O sí sabemos, pero no siempre le ponemos atención. Platícanos, ¿qué trascendencia tiene lo que hizo Lobos WAP? ¿Es realmente trascendente? Sí es trascendente y sorpresivo, Fer, porque estamos hablando de un equipo que está diseñado y estaba diseñado para ser competitivo, pero se encuentra con un técnico joven muy talentoso, estudioso, que llega con un entorno muy negativo como es Rafael Puente del Río, porque bueno, pues él entre sus actividades algún momento intentó ser actor en Televisa, fue directivo en Chivas, conductor de televisión en ESPN, y muy marcado es el hijo de Rafael Puente, ¿no? Del gran jugador de América, de Atlante. No llegaba con muchas expectativas, pero es un tipo que ha estudiado bastante, muy metido, muy estudioso y que ha hecho un gran trabajo. Y de repente, en la recta final empezaron a salir muy bien las cosas, tan bien que son el equipo que mejor juega en la recta final, llega a la liguilla y se convierten en el equipo que hace mejor las cosas y logra un ascenso. ¿Por qué es tan trascendente? Bueno, pues lo podemos ver desde varias ópticas, porque pues un equipo en la primera división A o en el ascenso, pues cuesta Fer alrededor de $2 millones tal vez. Lobos WAP hoy vale $25 millones. Entonces estamos hablando O sea, de... si yo quisiera comprar Lobos WAP, Sí, tendría que tendría que 25 desembolsar millones de por lo dólares. menos $25 millones. Casi 500 millones de pesos. No, bueno, es un mundo de dinero. Por el lado positivo llega esta situación, pero ahora vendrá el reto de estar en la primera división. En la primera división, en estos instantes, está jugando, por darte una cifra, un equipo como Tigres de la Autónoma de Nuevo León, con todo el apoyo de Cemex, que bueno, pues es el que lleva los destinos de este equipo, y que vale 56 millones de euros. Estamos hablando de cantidades estratosféricas. Ahorita que escuchaba a Martín y a ti, más de 1,000 millones de pesos. más de 1,000 millones de pesos, de todas estas cifras, de todas estas situaciones, en un México que vive realidades muy, muy complejas y muy diferentes. El fútbol no está apartado de esa situación. Los hombres más poderosos de este país están metidos en el fútbol mexicano. Y Lobos va a entrar ahí, a sentarse el próximo lunes con a un club de ricos. A un club de ricos y de los más ricos, porque hablamos de la gente del Grupo Pachuca, que tiene a Pachuca y a León, que detrás de ellos está Carlos Slim. Hablamos de la familia Zambrano con Cemex, hablamos de la familia de la gente que dirige FEMSA con Monterrey. Bueno, Televisa, obviamente, Televisión Azteca. Entonces, ahí el próximo lunes, ya sea el rector o su hija o Luz Esparza, se van a llegar a sentar como dueños de equipo. Es un cambio radical. Sí, claro, ¿verdad? Es un cambio radical. O sea, no he yo pensado eso. Ellos van a tener que tener un representante en este organismo que siempre es muy criticado, ¿no? El de los propietarios de fútbol, ¿no? Sí, los dueños del balón, que de repente te da un poco de risa porque dices, bueno, todos ellos hablan que el fútbol no es negocio. Yo no he visto jamás que ninguno de estos que hemos nombrado, incluido Jorge Vergara, por ejemplo,
pues no hagan negocio en cualquier lado, ¿no? Es gente exitosa todo el tiempo y que está ahí porque sabe que hay dinero y hay poder. Por ejemplo, ¿quién representa a los Pumas en ese Pumas organismo? tiene la cuestión de un patronato que dirige los destinos del equipo y es uno de los cuadros más modestos de la primera división. Hace algún tiempo Ica dirigía mucho de este patronato, ya no tiene tanta influencia dentro del patronato de la UNAM, o de Pumas, de la universidad más bien, pero es un patronato externo. Hoy por hoy es un grupo de empresarios también que está vinculado ahí, pero hace poco tiempo hablábamos de la familia Harp, por ejemplo. Los Harpelub estaban metidos ahí, estaba ahí uno también de los dirigentes de la familia, de los negocios de Slim, que bueno, pues también andaba por ahí. Entonces, es gente muy poderosa, es gente de muchísimo dinero. Entonces, sobrevivir en este mundo de la primera división no va a ser sencillo. Obviamente van a llegar más recursos porque ahora hay que negociar con las televisoras, el contrato de la televisión, son millones de dólares lo que se puede negociar, pero también mantener un equipo en primera división es muy complicado y es muy costoso. Este equipo que ha ganado el ascenso, ¿sería un equipo competitivo en la primera división? No. Tienen que contratar nuevos cuadros. Tiene que reforzarse y aquí viene el gran dilema, ¿no? Viene el dilema de hacer una gestión deportiva. Yo creo que es lo más difícil, Fer. Con pocos recursos, ser lo suficientemente inteligente para aprovechar lo que puedas traer. Yo creo que dentro de la plantilla que tiene Lobos hoy, que ganó el ascenso ayer en Sinaloa, debe haber 5 jugadores, tal vez 6, que pueden ser material de primera división. Los demás, a lo mejor de suplentes, a lo mejor de complementos, pero no más allá. Tienen que llegar nuevos futbolistas. Tienen que llegar futbolistas que estén como al nivel claro. de la primera división. Sí, mira, nosotros lo vimos el torneo pasado con Puebla. Puebla el año pasado estaba valuada su plantilla completa en cerca de 15 millones de euros. El siguiente, el más barato después de ellos, era Necaxa y costaba 21 millones de euros. Y hablamos de estas franquicias enormes como son Tigres y Monterrey que cuestan 55 millones de euros, 51 millones de euros, o sea, son unas cantidades industriales. ¿Qué te da eso como dinero? Te da la potestad de traer jugadores de calidad y que te puedan resolver. Lobos, yo me imagino el proyecto que debe tener la universidad es para hacer una nómina, no, obviamente no de ese tipo, sino de las más modestas, pero va a tener que traer gente de talento, cumplidora, porque el objetivo es en 36 juegos, en 34 juegos, hacer 40 puntos en un año. Si haces 40 puntos, estás salvado. Necaxa el año pasado hizo 26 en la primera vuelta y prácticamente se salvó desde el primer torneo. Ya aunque haya hecho un torneito malo en pero alcanzó a sobrevivir. Pero ese es el reto de Lobos. Bueno, hacer una gestión muy inteligente, reforzar muy bien al equipo. Y vamos a ver, porque el problema también es que cuando está este botín de la primera división, pues aparecen los cuates por todos lados, ¿no? Y la gente que va a intentar sacar dinero, hacer negocio con el equipo, y ahí me parece que el rector, su hija, que es la que dirige al equipo también en una gran parte, tendrá que estar muy al pendiente y trabajar de una manera muy seria, yo creo que de la mano de su técnico, que creo que es la persona adecuada. ¿A partir de cuándo empieza a jugar en primera división Lobos Guap? A partir del mes de julio, finales de julio, el día de mañana, Fer, ya se tienen que presentar a la Junta de Dueños. Es muy rápido. Es rapidísimo. Yo pensaba que iba a ser como hasta otro año. No, es rapidísimo. Mañana tienen que presentarse ya a la Junta de Dueños. Me dio miedo. No, es que es impresionante. Es parte de la dificultad del equipo que asciende. Que ascendiste el sábado y el lunes te tienes que presentar ya a la Junta de Dueños con todos estos personajes que hemos citado. Con la incógnita de qué va a pasar con Puebla, que me parece que se va a mantener la familia López Chargoy al frente del equipo. Mañana se presentan, el draft es en 3 semanas, donde se arman los equipos, que ya tienes que llegar prácticamente con todos arreglados. El draft es donde llegas como a comprar. Sí, ya no funciona tanto así, ya realmente llegas a firmar nada más papeletas, porque todo el mundo se pone de acuerdo antes, y ya hay cambios y bla, bla, bla. Pero, sí, la competencia arranca en la tercera semana de julio. ¿Cuánto vale un jugador? Un jugador, digamos, promedio, medio, no así las grandes estrellas. Mira, yo creo que un jugador promedio debe valer entre unos $80,000 y $100,000.
Sí. más o menos. Por una temporada. Por una temporada. Digo, repartido en los 10 meses. Eso es lo que se le paga a un equipo. Eso es lo que se le paga por parte del equipo. Aparte es el salario del No, ya incluido, ya va ¿no? Ya incluido. incluido, Ok. incluido, digamos, el gasto completo que tú le puedas invertir. Estamos hablando de que un jugador de fútbol promedio de esta liga, promedio, o sea, no, Puebla, por ejemplo, tiene una nómina mucho más baja, pero un promedio, un jugador normalito en la primera división debe estar ganando en promedio unos 200,000 pesos al mes, 150,000 pesos al mes. Un jugador. Promedio. Promedio. Entonces, a eso te tienes que enfrentar también, ¿no? ¿A los de Lobo igual les paga? Sí, claro, sí. Si Lobos ya jugando en el ascenso es una nómina ya profesional, todo mundo cobra. Ellos son profesionales. Sí, por ¿verdad? supuesto. No es es un amateur. deporte No, amateur. no. El amateur se termina, yo te diría que incluso cuando hablamos de la tercera división, tal vez es semiprofesional. Pero ya, por ejemplo, una franquicia de segunda división, por ejemplo, aquí Tlaxcala, aquí junto, acaba de conseguir ascender al ascenso, valga la redundancia, con Coyotes de Tlaxcala. Un equipo que pertenece a Grupo Pachuca también, con puros jugadores de Grupo Pachuca, y que, bueno, pues ya lograron tener un ascenso. Todos esos chicos cobran y cobran ya bien. O sea, estamos hablando que un jugador en la división de ascenso sí debe ganar unos 35,000 pesos, 40,000 pesos tranquilamente al mes. Oye, ¿y dónde van a jugar los WAP? En el estadio de CEU. UAP sí está, Sí, por sí supuesto. es apto, sí, Sí, tiene porque las características técnicas. cuando se hizo la remodelación del estadio Cuauhtémoc, Puebla jugó ahí todo el cierto. año. Ajá. Y bueno, es un estadio que está ya perfectamente avalado. Veracruz, cuando tuvo alguna situación también de ocupación de su estadio, vino para acá. O sea, ya lo Jaguares, probó la primera ya división. está. La primera división ya sabe qué tiene que hacer. Obviamente, Fer, tienen que crecer como organización en muchos aspectos. La logística de un partido de primera división es diferente, el manejo de medios tiene que ser diferente. Hay muchas cosas que son de otro nivel, pero el estadio ahí está y está todo perfectamente bien hecho. Había quien decía que el equipo Puebla de la Franja lo van a vender y que entonces Lobos WAP iba como a ocupar ese lugar. Que Puebla no tenía la capacidad de tener 2 equipos en primera división. ¿Esto es cierto? Mira, ¿Es correcto? Son comentarios que yo escuché este fin de semana. La posibilidad de que Puebla se vendiera durante la semana anterior fue real, ¿no? Había un grupo del Bajío, de mucho dinero, de una empresa de pinturas que estaba buscando llevarse al equipo. Había otra oferta de un grupo de Culiacán, de esta empresa que es Coppel, vamos a ponerlo así, y la posibilidad de comprar al Puebla y llevárselo era real. A mí me parece, y en estos tiempos de tanta política y de cuestiones de este tipo, yo creo que las autoridades estatales de Puebla intervinieron un poco en la situación de, lo quieres vender, véndelo, pero que no se vaya de Puebla. Porque si tú, se quiera o no, como mandatario, en tu gobierno el Puebla se hubiera vendido y Puebla hubiera desaparecido con todo y que los hubiera llegado, no es un golpe de imagen. Además ellos juegan en el Estadio Cuauhtémoc, que se le invirtió muchísimo dinero. Entonces imagínate, era tener un elefante blanco ahí. Yo hace unos 20 minutos platicaba con el dueño de Puebla, con Carlos Hugo López Chargoy, y me decía, no hay nada todavía, y prácticamente el límite para hacer un cambio se ha vencido, ¿no? Porque ellos mañana se tienen que presentar. Conforme fue avanzando la semana, la posibilidad de vender a Puebla se fue diluyendo, sobre todo por la situación de que si se vendía era para sacarlo de la entidad. Y yo creo que se movieron varias cosas para no permitir la salida del equipo. Y bueno, pues esto obviamente frenó cualquier posibilidad de cambio. Yo creo que Puebla tiene capacidad para tener 2 equipos de primera división, sí, pero tendrán que mejorar muchas cosas de ambos lados. El deporte profesional en este país, hablando del fútbol, aunque tenga mucho desorden en muchas partes, tiene que ser muy profesional. O sea, ya no puede ser un equipo de échale ganitas y vamos a juntarnos a ver cómo sale. El a ver cómo sale es estar como Puebla cada torneo, sobreviviendo en la última fecha a ver si te salvas. Yo creo que tendrían que cambiar muchas cosas. Vamos a ver, por lo menos todo un año vamos a tener partidos cada 8 días. Lobos una semana, Puebla otra semana. Digo, así como me lo cuentas, yo supongo que el que tiene más que perder
es el Puebla. Sí, por supuesto. Porque si no le va bien, mucha de la afición del Puebla se va a trasladar a Yo, Lobos. yo creo que lo vimos este fenómeno, Fer. Desde que Lobos llegó a la liguilla, el estadio de CU se llenó. Ojo, era el equipo con peor asistencia en el ascenso. Estamos hablando que en promedio Lobos tenía 2,000 personas por partido. 2,000 en un estadio que le caben 18,000. O sea, jugaban entre la familia. Pero en este bendito país, y en esta ciudad y en este estado, el ansia de ver triunfo, de sentirse parte de algo que gane, que te da esa energía. La gente está ansiosa por ver algo en lo que no pierda, ¿no? Claro. Perdemos todo el tiempo en todo. Sí. Entonces, cuando el triunfo aparece, la gente se enrola y ahí va. Entonces, si tú tienes un equipo exitoso, la gente se va hacia allá. Ahorita se llenaron los Todos, partidos de Lobos. vaya, había reventas de boletos de 20 pesos que costaron en 450 y 500 pesos. Y lo mismo pasó con Pericos hace no más de un año. Cuando también, o sea, Pericos durante la temporada tenía promedios de 4,500 de entrada, y después en playoffs tuvo 12 llenos consecutivos en un estadio que le caben 12,000 personas. La gente está ávida del triunfo, ávida del triunfo y de sentir que algo bueno pasa, y bueno, obviamente quien vaya teniendo un mejor papel, pues se llevará a la gente. Polo, ¿por qué le va tan mal al Puebla de la Franja? Digo, ya tiene muchos años que siempre es como, lo que tú decías, siempre como que queda en la rayita, En la raya, se salva. sobreviviendo ahí nada más. Pero después de eso ya como que nunca logra más, como que nada más es salvarse y ahí se ubica y como que no avanza en otra condición, ¿no? Esto es muy claro y lo platicaba hace unos instantes. Si tú no profesionalizas tus procesos, Puebla es un equipo, Fer, que no tiene instalaciones propias, casi no tiene jugadores propios. O sea, el estadio no es El del estadio deporte. no es del del gobierno, te lo arregla, pero claro. aparte Puebla no tiene una cancha donde entrenar. Entrena en el estadio y de repente a quien busca y quien le ayuda y le echa la mano para tener una cancha por ahí entrena. No tiene fuerzas básicas, no tiene equipos, o sea, sí los tiene, pero los tiene ahí arrumbados, los tiene por obligación. No hay un proyecto deportivo bien cimentado a mediano y a largo plazo. Digo, porque hay otros equipos que sus fuerzas básicas sacan muchos jugadores. Por supuesto, ¿no? Como sí, los Pumas, Pachuca, ¿no? Pumas, Atlas, Chivas, Está América igual, Tigres, bueno, Tigres no lo saca, pero tiene fuerzas básicas muy importantes. O sea, cuando tú ves los modelos de organización de otros equipos de primera división y ves lo que pasa con Puebla, pues te das cuenta que esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado eso? ¿Los Chargoy cuánto tiempo llevan? Mira, los Chargoy tienen alrededor de 4 años con el equipo. El problema, Fer, es presupuestal, pero también de organización. O sea, nunca ha habido el interés, ni ahora ni antes, en que este equipo realmente sea una organización. Los últimos 30 años, 35 años se ha manejado como un equipo con el que tú y yo podemos ir a jugar los fines de semana. Juntas a tus cuates y jugamos, se acabó el partido y nos vemos dentro de 8 días. Ese es el tipo de organización que tiene Puebla hace 35 años. No hay un proyecto a mediano plazo, no hay inversión, no hay quien le ha querido meter en una estructura, en realmente armar un club bien hecho, bien estructurado, con fuerzas básicas, con instalaciones, con una casa club. No ha pasado, Fer. Mientras tú sigas así, no hay posibilidades de que Puebla se levante. Hay mucha gente que de repente en redes sociales te dice, es que no quieren al Puebla los jugadores, no mandan la camiseta. No es de amor, no es amor, no es de entrega. Si tú no profesionalizas tus procesos, si no trabajas de una manera seria, si no estructuras, si no trabajas con una organización, vas a seguir bajo la misma, ¿no? O sea, y así, y mira, no es un secreto. Los equipos que no trabajan de esa manera, Puebla, Chiapas que descendió, Veracruz que depende del gobierno estatal y que tiene ahí a Fidel Curi que ahora quiere ser presidente municipal de Veracruz, son equipos mal hechos, mal estructurados, son los últimos. Son los últimos en el porcentaje y ahí se van a mantener. Entonces, a mí hace poco me decían, ¿qué hay que hacer para que Puebla cambie? Profesionalizarlo, en todos los aspectos. O sea, necesitas casi renacer, reestructurar y entonces invertir, obviamente, pero traer gente que sepa en muchas áreas, desde la parte de mercadotecnia, la parte deportiva, la parte de dirección, todo hay que profesionalizarlo. Ya no se puede manejar un equipo de fútbol como un equipo de cuates y esto así se maneja. El otro día escuchaba yo a este comentarista que yo no sé deportes, no sé qué tan bueno o malo, o sea, me parece siempre muy buen narrador, que es Pablo Carrillo. Sí. Y él decía
que en el fútbol mexicano todos aquellos equipos donde había metido las manos los gobernadores, siempre había situaciones de lavado de dinero, Sí, y pésimos equipos. claro. Y entonces citaba varios casos. Citaba el de Veracruz, el de Chiapas y el de Puebla. ¿Tú estarías de acuerdo en Mira, en ese comentario? yo estoy completamente de acuerdo. A mí sí me parece que en Puebla no ha habido una intervención directa del gobierno del estado, como lo ha sido, por ejemplo, Chiapas. Chiapas O Veracruz, o Veracruz. Bueno, Veracruz es clarísimo, ¿no? Y por eso ahorita está metido en tantos problemas, porque como ya le cortaron el agua, entonces obviamente ahora hay que rascarse con sus propias manos. Entonces es muy complejo. De hecho, Fer, en las elecciones pasadas, Fidel Curi amenazó a la gente de Veracruz con que si Yunes, el del PAN, ganaba, él se llevaba al equipo de Veracruz. Digo, hasta ese grado llegar a ese tomar tipo como rehén el sí, equipo, ¿no? y aparte mostrarlo de esa manera. Y bueno, pues es muy claro, en Chiapas, con Manuel Velasco, el equipo dependía del gobierno del estado. Y el gobierno del estado pagaba nómina, tenía jugadores, tiene cartas de jugadores, o sea, algo que es increíble. Imagínate que un gobierno estatal sea dueño de un jugador. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y obviamente sí, este esquema del gobierno estatal interviniendo dentro de este tipo de cosas, pues termina pegando. Los adeudos eternos que ha tenido Jaguares durante años no son de la familia Chargoy. Son los jugadores que el gobierno estatal contrata y que después, cuando las cosas salen mal, no les paga. Obviamente la familia Chargoy no puede salir a la luz pública y decir, oigan, es que el gobernador no es el que paga. Digo, obviamente no lo puedes hacer, claro, porque aparte no está ni permitido que suceda. Pero es una realidad y es un grito a voces, o sea, y este tipo de gestión pues tiene a los últimos lugares. Digo, yo creo que en estos últimos años el gobierno de Puebla no se ha metido tan directamente, pero sí un muy buen rato estuvo ligado al gobierno con Mario Marín, era prácticamente el gobierno, era el dueño del equipo, junto con su prestanombres habitual, que es Ricardo Enaine, y bueno, ha pasado por mucho tiempo. Y Puebla durante muchos lapsos ha dependido de los gobiernos estatales, desde aquellos tiempos, pues ya muy antiguos de Jiménez, por ejemplo, de Jiménez Morales, de hace 40 años, hace 35 años, donde el gobierno era el dueño del equipo, pasando por diferentes situaciones con Melquiades Morales, que le dio el equipo a la familia Abed, el pleito que hubo siempre entre Marín y Bernat hasta quedarse con el equipo. Estas últimas dirigencias, la de Moreno Valle y hoy la de Tony Gali, me parece que no han tenido tanto que ver directamente con el equipo. En esta hay un poco más de intervención, pero no al grado de Veracruz y de Chiapas, que son equipos que son directamente dependientes del gobierno estatal. Ahora, regresando un poco al tema de Lobos, Polo, supongámonos que Lobos no tuviera la capacidad económica, en este caso estamos hablando de la universidad, de armar un buen equipo. ¿Lo pueden vender? No se puede vender. Ya no se puede vender. No se puede vender, Fer, porque hay una cuestión dentro de los estatutos de la UAP. El equipo de Lobos es un bien de la universidad. UAP. Digo, obviamente no quisiera compararlo, pero es como si algún momento quisieras vender... No es como Vergara, que si un día quisiera él puede vender en Guadalajara. No, porque Lobos es parte de la universidad, es parte de la institución. Y la UAP no puede vender un bien. Es como también en la UNAM, no pueden vender los Pumas. Exactamente, ¿no? Aunque Pumas sí trabaja bajo un patronato, pero el nombre, los colores, todo es de la UNAM. Pumas de la es UNAM. Pumas de la UNAM. Y aquí es Lobos de la UAP. UAP. Es Lobos de la UAP, igual. Claro. Es algo muy diferente a lo que pasa con Tigres, por ejemplo. Tigres le pertenece al patronato. De hecho, no, aunque tiene una liga muy importante con la Autónoma de Nuevo León, pero son cosas completamente independientes, administrativamente hablando y legalmente hablando. Aquí no. Lobos siempre va a ser de la UAP. El nombre, la franquicia, no se puede vender. No hay manera. No hay manera de venderlo. ¿Cuál dirías tú que fue, hace rato tú citabas una serie de factores, pero la parte más importante para que Lobos WAP llegara hasta este nivel? ¿Cuántas veces lo intentaron? No, bueno, de intentarlo muchas, ¿no? Es la primera vez es la segunda vez que llegan a buscar el ascenso. El ascenso es la primera vez que en este partido de estos dos definitivos por día primera es la primera vez que llegan. Habían llegado a una final de un torneo contra León, la habían perdido, León terminó ascendiendo.
Pero yo creo que una de las claves, Fer, como todo proyecto modesto, tuvo un valor preponderante, el trabajo de grupo. Son chicos mexicanos prácticamente todos. No hay extranjeros. Lobos no jugó con extranjeros este torneo, salvo uno que entraba de cambio y muy esporádico. Todos los demás eran chicos mexicanos. Pero sí tuvo en Rafa Puente, que yo creo que es el punto fundamental de este ascenso, alguien que pudo cohesionar un equipo, hacer un grupo muy sólido. Y yo, después de ver todo este torneo de su dirigencia, me atrevo a decir que es el equipo que mejor jugaba en conjunto. Tú los veías y sabías qué quería hacer el equipo. Y eso es bien difícil, es complicado, sobre todo porque no había figuras tan desequilibrantes que dijeras, este te resuelve el partido. Era un grupo muy sólido, muy sólido, muy fuerte, y eso los llevó hasta el final, hasta conseguir el ascenso de manera sorprendente. Juegan mejor que el Puebla. Pues mira, son diferentes niveles, ¿no? Son diferentes niveles. Ayer que veía la final, fue un partido de un nivel mediano, y obviamente los nervios aparte son muchos, pero vaya, el ascenso, entre el ascenso y la primera división hay mucha diferencia. Aunque Puebla, bueno, siempre le tira más como estar al ascenso que en primera, pero sí, no se pueden comparar, son niveles diferentes. Pero sí, Lobos hizo un muy buen trabajo, un gran trabajo. Y ahora ojalá al técnico, a este joven de técnico, tiene 38 años, Rafael Puente. Es muy joven. Sí, para técnico. Normalmente, ¿cuál es el promedio? Pues mira, yo creo que los directores técnicos. Hay técnicos como La Volpe o La Puente que tienen más de 70 años, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el promedio general será de 50, 52 años, más o menos, de los técnicos. Ferretti, imagínate cuántos años tiene, ¿no? Sí. Pues llegó a Pumas, ¿qué te gusta? ¿Hace 40 años? ¿Hace 35 años? Ferretti es el que ya le determinaron que tiene demencia senil. Exactamente, sí. Está ahí, está en Tigres ahora. Ahí, así es, con todo el mundo. Sí. Pues es un técnico de 56 años, de 60 años. La Volpe, yo pensé que era más joven. No, ya tienen un buen rato aquí. La Volpe llegó a hacer su primer parada como técnico, fue aquí en Puebla, con aquellos Ángeles de Puebla, ese Huastepec, que después pasó a ser Ángeles, y digo, hablando de la época en la que Puebla tuvo dos equipos. Fue en la época de Jiménez Morales. Fue en la época de Jiménez Morales, en los 80s, a principios de los 80s, por ahí 85, 86, ahí Puebla tenía dos equipos. Estamos hablando ya de cosas que me acuerdo cuando era ya yo niño, ¿no? Hace 30 años. Entonces, sí, son técnicos ya muy veteranos y Rafa tiene 38. ¿Este director tiene que mantenerse o pueden cambiar? No, se puede cambiar, obviamente. Y ayer me parece que ya empezó a delinear unas cosas, ¿no? Porque sabe que él fue clave para el ascenso y sabe que tiene un reconocimiento muy importante a nivel nacional. Y ayer una de sus primeras declaraciones fue: yo quiero continuar con este proyecto. Quiero, no voy, quiero. Claro. No hay que leer un poco entre líneas. Y yo creo que más allá de que vaya a pedir un contrato más jugoso, yo creo que Rafa lo que va a intentar es él controlar al equipo. Él tener la potestad de qué jugador va a venir, quién va a complementar este equipo, y de ahí empezar a construir. Yo creo que si no le dan a él el control, pues se va a ir con las manos llenas, con toda una riqueza detrás, de decir, yo llegué, un proyecto que no era para ascender, lo ascendí, ahora quién me quiere contratar, porque su nombre se evaluó de una manera muy importante con este proyecto de Lobos. O sea, él va como en un camino de ser un buen director técnico. ¿Sabes algo? Para que te des una idea de lo que pasa, y nuestros amigos se den una idea de este tipo de situaciones, Rafa Puente ganaba más como comentarista en ESPN que lo que ganaba hoy con Lobos WAP. Él vino por una oportunidad, se abrió esa oportunidad, le dieron la oportunidad, de lo que quería era dirigir, ha hecho un gran trabajo, y pues ahora ya está, ¿no? Y aparte, insisto, tiene un nombre muy importante de por sí, tiene buena prensa, pues hoy es el técnico de moda. Su papá es el que luego está con José Por supuesto, Ramón. Ese es su papá. Como que José Ramón es el único que medio le tiene respeto, ¿no? Sí, no... porque aparte Rafa es el único que se atreve a decirle sus cosas, ¿no? Pero es una amistad de 40 años, y Rafa Puente siempre ha sido muy directo con José Ramón, y bueno, pues son los únicos que de repente le pueden, ¿no? Y por ejemplo, una cadena como ESPN, bueno, apoyó a Lobos en esta última parte de una manera tremenda, ¿no? Pues porque obviamente, digo, más allá que sea su hijo, ahí era comentarista Rafa Puente también. Entonces, pues es parte, ¿no? De todo esto. Ahora, tiene que el equipo también elegir a la televisora, ¿verdad? Porque sí, claro. Tienen que negociar sinceramente con una televisora. Mira,
ya en estos tiempos del fútbol mexicano hay muchos cambios, hay muchas situaciones. Jaguares, que es el equipo que desciende, ya había firmado con Grupo Imagen. Y yo digo, creo que el consejo principal para la UAP sería firmar con alguno de los dos monstruos, con Televisa o con TV Azteca. Fer, yo creo que no es casualidad. Jaguares descendió, lo transmitía Grupo Imagen. Descendió Dorados, lo transmitía TVC. Descendió UDG, lo transmitía ESPN. Los tres equipos no estaban ni con Televisa ni con Azteca. ¿Y eso en qué influye? En todo. Ellos son los dueños del estado balón. de ánimo. A final de cuentas, no. El Televisa y TV Azteca, a pesar de los grandes empresarios que hay, ellos manejan el fútbol. Entonces, no estás con ellos, tienes más riesgo. A mí alguna vez los López Chargoy me dijeron, nosotros jamás nos vamos a ir de Azteca. Puebla nunca se va a ir de Azteca, porque es parte de estar bien con quien decide muchas cosas. Digo, ya podrás especular, no, si se da o no. Pero los que están fuera de, menos Pachuca obviamente, porque tiene Carlos Slim atrás, ¿no? Sí, claro. Es un monstruo enorme. ¿A Pachuca quién lo transmite? Lo transmite Fox. Ok. Y obviamente Claro Sports, que es la ¿Y a empresa. Guadalajara quién lo transmite? A Guadalajara ya regresó con Televisa. Estaba por su lado en Chivas TV, en un proyecto por Ya internet. abandonó su proyecto. Ya abandonó su proyecto y ya está con Televisa de nuevo. Nunca se vio, ¿verdad? Era el problema. Se veía mejor el Mira, programa de la jornada. Sí, de hecho sí. Es una cuestión y es un proyecto, yo creo, muy interesante. A mí me parece que es el camino que todos los equipos deberían de seguir. Generar tus propios medios. La gestión deportiva también incluye la gestión de medios, pero no te puedes pelear con todo el mundo. Y el problema es que en este país el internet, la calidad de internet, la calidad de recepción, no es tan sencillo que un programa en vivo en alta definición le llegue a cualquier aparato electrónico para poderlo ver. No es tan fácil. Y tuvo muchos detractores por todos lados. Entonces yo creo que por eso es esta situación. Regresa ahora no directamente a Televisa, a Teleabierta, pero sí regresa a TDN, que es la parte de cable de Televisa Guadalajara. Y bueno, pues obviamente Chivas se vuelve a juntar con ellos, ¿no? Son proyectos interesantes. A mí me parece que el futuro de todos los equipos profesionales tendría que ser generar tus propios medios para pues, tu público cautivo te va a ver a ti, pero el detalle es hacerlo bien, que creo que a Chivas fue lo que le faltó. Esto que tú dijiste, este dato de que la mayoría de los jugadores del Puebla son mexicanos, ¿es porque así lo buscaron o fue una mera coincidencia? Mira, Digo, de Lobos. De Lobos, yo creo que fue una mera coincidencia. Un proyecto con poco presupuesto, con chicos que fueron trayendo de varios lados, varios extranjeros a medio torneo, un poquito adelante, se fueron. Dijeron, a mí no me interesa estar aquí. No creyeron en el equipo, ni en el proyecto, ni nada. No hacían buen grupo, los terminaron corriendo y terminaron con un solo extranjero. ¿De dónde es? Brasileño. Brasileño, pero aparte no juega prácticamente nunca. No es así de los mejores. No, ni siquiera es titular. El Guadalajara sigue siendo un equipo. Sí, Guadalajara es un equipo con puros mexicanos. Es el único equipo. Es el único equipo y acaba de llegar a la final hace una hora. Ya terminó de eliminar al Toluca. Chivas va a disputar la final. Yo me imagino directamente con Tigres, que bueno, pues es el monstruo, ¿no? Es uno de los equipos Fer más caros del continente. Ya no del país. Es uno de los equipos que creo que, no sé si estoy mal, como que ha sido permanente su buen desempeño. Sí, lo que pasa no es que... tiene como estos altibajos de otros equipos. No, yo creo que Tigres tiene ya un buen rato siendo el mejor equipo del país, pero yo muchas veces lo he discutido. Si tienes un presupuesto de 56 millones de euros para armar un equipo de euros, pues está difícil que tengas algo malo, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. Es increíble. Hace un buen rato, cuando jugó Monterrey contra Tigres en el torneo regular, hacíamos la cuenta de que había en la cancha 2,000 millones de pesos en jugadores. Claro. O sea, es la danza de los no, millones. es un monstruo. Sí, bueno, y creo que es la tendencia en todo el deporte mundial, ¿no? Sí. Digo, el Barcelona y el Real Madrid son los mejores porque tienen lo mejor de lo mejor, ¿no? Y tienen presupuestos muy tienen grandes. Presupuestos, ¿no? Claro. Mucho dinero. Sí, hoy el deporte, en específico el fútbol, sí se maneja mucho de esta manera. Los presupuestos enormes, los equipos que tienen tanto poder que al que juega bien ahí te lo traes y al que juega bien allá te lo traes. Así es. O sea, Tigres tiene esta plantilla y aparte tiene prestados jugadores en varios equipos del fútbol mexicano. Por eso ya hasta se cuestiona, ¿no? Que ya no debería haber un mundial, ¿no? De un país, sino que
Porque hay equipos deportivos que son más poderosos que lo que no hace un conjunto Una, nacional. una, ¿no? una selección nacional ya es, a veces no es tan atractivo, ¿no? A la gente le gusta ver más a estos representativos de clubes, pero a final de cuentas yo creo que la parte romántica del deporte y en general lo que pasa con las selecciones nacionales siempre se va a conservar. Claro, esta revoltura con Así ciertos es. nacionalismos, Sí. identidades, ¿no? Y aparte, Fer, digo, espero que lo veamos, pero en el 2026, pues prácticamente es un hecho que México va a tener una rebanadita de un mundial de fútbol en este nuevo esquema que tiene la FIFA de hacer mundiales por confederación, o sea, por grupo de países. Y 2026 seguramente, aunque no se ha hecho oficial, pero prácticamente es un hecho, Estados Unidos va a ser la sede de ese mundial junto con Canadá y junto con México. Van a ser varios partidos, a México le tocarán 10, a Canadá 10 y el resto, que son 48 juegos más, todos serán en Estados Unidos, pero bueno, va a ser el primer mundial en un bloque de tres países. Así. Y con 48 participantes. Mucho más, ¿no? Muchos más. Va a ser muy largo No, ese no, torneo, ¿no? pues mira, van a hacer algo para que sea un mes de todas maneras de competencia, pero bueno, son parte de estas cuestiones de negocio que está por encima del deporte. El mundial que cuando hicieron Corea-Japón, cuando ya fue un hicieron, experimento, así es, fue ¿no? un experimento, pero por ejemplo vendrá un mundial como el de Qatar, donde pues va a ser para los ricos de los ricos de los ricos del mundo, o sea, estadios de miles de millones de euros, pero que aparte pues tú para ir a ver ese mundial tienes que tener un presupuesto enorme, porque una habitación en Qatar cuesta $1,000 la noche, entonces... Bueno, ya pasó con el de Japón, ¿no? Sí. Japón era muy caro, Bueno, pero era inaccesible para el grueso de la afición, así ¿no? es, este va a ser peor todavía. Y además en dos países que no tienen tradición. Nada o que sea, ver. Qatar no tiene ni una selección decente. Y digo, y si hiciera ese de Canadá, México, Estados Unidos, Canadá no tiene nada que hacer No, en el fútbol, no, y llegaría a una Copa del Mundo desde México 86 que no aparece. Y el fútbol en Estados Unidos sí ha crecido y eso, pero sigue siendo un deporte. Sí, al lado de los otros monstruos. Comparado con el fútbol americano, el Sí, béisbol, sí. el hockey, El el básquetbol, básquetbol, ¿no? sí, es el quinto deporte dentro de todo esto. Pero a final de cuentas, aunque el señor que tenemos aquí en la portada no le gusten los migrantes, pues es un país de migrantes. Sí, claro. Y donde si México juega en Los Ángeles vas a tener a 10 millones de personas ahí metidas. Entonces, y así con muchas elecciones. Entonces es un negocio muy grande. Incluso especulábamos en algún momento que esto de hacer mundiales por bloques, pues el siguiente después de ese podría ser China, Japón y Corea. Sí, sí. O sea, imagínate la cantidad de dinero. La industria del deporte es la cuarta más grande a nivel mundial. Entonces, el dinero va por todos lados. Bueno, lo importante es que ganó Lobos Guap. Ganó Lobos, sí es, y Eso será muy interesante verlo. Una buena noticia en Puebla. Por supuesto. A veces cuesta trabajo encontrar buenas noticias. Sí. Hay mucha gente que encuentra en el deporte el complemento, el equilibrio. Y así tiene que ser en una sociedad sana. Ojalá que nuestros temas siempre fueran deportivos, el tema de estas controversias de equipos y no otro tipo de noticias. Sí. Y por eso pues creo que debemos darle mucho impulso. Y además es un proyecto de una universidad pública y como tú lo dices, es pues creo que por donde se vea, es un esfuerzo. Sí. Es un buen esfuerzo, es una buena labor. No estamos hablando ahí de que alguien llegó y sacó la cartera y aportó. Digo, a veces ya ni siquiera los concursos de belleza ya son limpios, ya no ganan necesariamente la más bonita. Bueno, pues te agradecemos mucho, Polo Aguilar. Un placer. Y estamos aquí con ustedes el día de mañana en este espacio desde la redacción de la Jornada de Oriente en el programa Aquí Vamos. Agradecemos mucho su atención, que pasen muy buena noche.